Buenos días y bienvenidos todos a Historia de Francia, parte 5, Napoleón. A ver, cuando terminamos, Francia estaba en una situación. Estaban se estaba acabando la era del terror, que fue el reinado del terror, que fue cuando Robespierre y los radicales tomaron control del gobierno. Empezaron a matar a los reyes y a las monjas y a todos los que pensaban que eran contrarrevolucionarios. La contrarrevolución estaba comenzando. Entonces Francia en este momento está en guerra con la mitad de Europa y Francia también pues también están empezando rebeliones contra la república, a favor de la monarquía, la iglesia, la tradición, etcétera, etcétera. Em, en una de esas rebeliones en especial, en la ciudad de Toulon, en el sur de Francia, ellos invitaron a los ingleses a venir a tomar control de la ciudad para liberarlos del reinado de la república. Entonces los ingleses llegaron a Toulon y tomaron control de esa ciudad. Y esa ciudad era muy importante porque era un puerto en el Mediterráneo importantísimo. Entonces Francia ya está teniendo problemas. Robespierre muere pero Francia sigue en su situación donde están en guerra contra ella misma y contra Europa. Y aquí comienza Napoleón Bonaparte. ¿Quién era Napoleón? ¿Y por qué es tan importante? Pues vamos a verlo. Napoleón nació en la pequeña isla de Córcega, en, en Francia, pero de cultura italiana. Eh, Aquí ven a la isla. Su padre, Carlo Bonaparte, era uno de los nobles más importantes de esa ciudad, pues de esa isla, cuando Francia tomó control de ella. Básicamente lo que pasó fue que Córcega le pertenecía a Génova, pero Génova estaba perdiendo mucho dinero y además Córcega se estaba rebelando. Entonces, para ganar dinero, le vendieron la isla a Francia y Francia tomó control de Córcega cuando Napoleón estaba muy joven, cuando Napoleón todavía era niño. Y Carlo Bonaparte, su padre, fue uno de los nobles que fueron los primeros en darle la bienvenida a los franceses. O sea, él fue el de los nobles que se alió con los franceses y luchó por la independencia de Córcega. Eso fue como un tema de conflicto entre Napoleón y su padre, pero al fin y al cabo Napoleón se volvió pues francés cuando se mudó a París. Y se mudó a París porque el padre de Napoleón bueno, porque el padre de Napoleón, como ya se volvió noble francés, tuvo el derecho de mandar a Napoleón a una universidad, a un colegio militar en París. Entonces Napoleón em, estudia cómo ser un buen general y se vuelve y se vuelve un experto en las tácticas militares. A Napoleón le gustaba mucho la historia, le gustaba mucho especialmente las ideas de el gran hombre de la historia, o sea, los hombres que dominan a la narrativa de la historia. O sea, él quería ser Alejandro Magno, él quería ser Julio César, él quería ser el hombre famosísimo de la historia. Y él fue uno de los pocos que consigue ser de esos grandes conquistadores. Napoleón comenzó su fama en París cuando a él le dieron comando de un batallón de artillería. Él
se volvió, pues por un rato estuvo a cargo de proteger a París durante la guerra de la primera coalición. O sea, él comenzó protegiendo a París con las cañones, con los cañones. Un día, entre las protestas, eh, pues, un día entre las protestas contrarrevolucionarias, un grupo de contrarrevolucionarios empezó una revuelta en París con el fin de tumbar al gobierno de la República. Entonces Napoleón preparó a sus cañones y en vez de llenarlas con balas de cañones, las llenó con, con varias balas pequeñas, o sea, balas como de pistola o cualquier, em, sí, como con balas de pistola o proyectiles pequeños, para que en vez de tirar un proyectil grande, tiraban varios proyectiles pequeños con el fin de herir gravemente a todos los que estaban protestando. Y él, cuando llegaron los que estaban protestando, él ordenó que le dispararan a los protestantes, pues a los que estaban protestando con estas balas pequeñas y eso como que acabó con ellos. O sea, en vez de una bala grande del cañón, varias balas chiquitas que querían a la gente y lo harían por todos lados. O sea, fue fatal, fue brutal, pero Napoleón fue llamado el Salvador de la República porque él había salvado al gobierno de una insurrección. Entonces de ahí lo promovieron y lo mandaron al frente para luchar en la guerra de la primera coalición. Y, y durante estos tiempos Napoleón se casó con Josefina. Josefina, nacida en el Caribe francés, era la esposa de uno de un noble, pero de un noble de muy bajo rango. Y ese noble había sido capturado durante la revolución y y creo que lo habían ejecutado. Sí, sí, lo ejecutaron. Entonces Josefina estaba enviudada y pobre. Entonces Napoleón, que estaba enamorado con ella, le propuso matrimonio y ella aceptó simplemente porque no tenía dinero y estaba, pues sí tenía que cuidar a su hijo. Josefina tenía por ahí 10 años más que Napoleón y al principio ella no lo quería, pero eventualmente se volvieron amantes de verdad, pero eso tardó varios años. Y Napoleón, aunque él tuvo varias relaciones por fuera del matrimonio con otras mujeres, él siempre la adoraba a ella. Era una relación bastante rara, pero eventualmente su romance se volvería famoso. Bueno, entonces promovieron a Napoleón y lo pusieron a cargo del frente italiano durante la guerra de la primera coalición. Acuérdense que Francia está en guerra contra el resto de Europa porque el resto de Europa son monarquías y no quieren que las ideas revolucionarias se promulgaran en el resto de Europa. Entonces, hay tres frentes: el frente con España, el frente con Italia y el frente más importante, que es contra el Sacro Imperio Romano, Austria y Rusia. Entonces mandaron a Napoleón con su batallón de artillería al sur a luchar contra los italianos. Este era simplemente una distracción, pues un, es, o sea, ese frente en Italia era solamente para defender a la frontera y nada más. O sea, eso no era nada. Eso era como el frente más pequeño, el menos importante. Napoleón solo estaba ahí para proteger. No, Napoleón no era nada. Pero Napoleón tomó ventaja de su situación. Y gracias a la rapidez de sus soldados y a sus estrategias brillantes, Napoleón pudo derrotar a los ejércitos en Italia. Él llegó hasta Roma y comenzó a marchar hacia el norte contra Austria. Y llegó a tal punto que Austria se tuvo que rendir y terminó la guerra de la primera coalición. Porque, por favor, entiendan, Napoleón no era nadie. Esto no era nada.
pero gracias a su genio militar, Napoleón pudo ganar la guerra pudo ganar la guerra prácticamente solamente, o sea, es que eso era algo impresionante y él tenía solamente por ahí 28 años cuando hizo eso, o sea, esto fue, nadie lo esperaba, completamente inesperado y él pudo ganar la guerra solo. De ahí, Napoleón fue mandado a, pues Napoleón ya era un héroe de guerra, o sea, ya él era el general más importante de Francia. Y él quería ganarse más fama y más popularidad en Francia. Entonces, en esa época, la manera para hacer eso era ganar una guerra. Era ganar una guerra en las colonias, o sea, ganarle colonias a Francia. En esta época no ha empezado la lucha por África, o sea, ya todavía no ha comenzado el, la colonización de África con fuerza, pero Napoleón es como que el primero que empezó la idea de que los europeos tienen que y pueden colonizar a los países africanos, porque Napoleón se fue a Egipto. Napoleón llevó un ejército enorme a Egipto, y no solo un ejército, sino gente educada, o sea, científicos, historiadores, literarios, o sea, él llevó a todo un equipo antropológico para estudiar Egipto, porque Napoleón moría con la historia, o sea, moría más con la historia que yo prácticamente, o sea, él tenía ilusiones de conquistar Egipto, el país natal de Cleopatra, el país de Alejandro, o sea, esto era solamente para su ego y para la fama de Francia. Entonces él tenía la ilusión de que iba a encontrar a unos palacios enormes, a un pueblo riquísimo, o sea, el Egipto de la antigüedad, básicamente, pero cuando llegó, él solamente encontró unas aldeas pobres, pobladas por gente que ni siquiera se acordaba de su historia. Pero Napoleón le había prometido 100 acres de tierra a todos los soldados que lo ayudaban a conquistar a Egipto. Y llegaron y veían que Egipto era un desierto. Porque acuérdense, es que la gente en esta época no sabía qué era Egipto. No sabían quién era Tutankamón, no sabían de las pirámides, no sabían, no sabían nada sobre Egipto. Egipto era como, era solamente un nombre en un mapa, no era nada. Entonces la gente estaba viendo a Egipto y se preguntaban que qué es esto y qué estamos haciendo aquí y quiénes son estos y qué son esas cosas ahí grandes en el horizonte, o sea, eso no era nada. Pero Napoleón como que comenzó la obsesión europea con Egipto. Em, pero sí, pero vamos a hablar de eso en un minuto. Por ahora, ¿qué vas de que estamos hablando de Napoleón invadiendo Egipto? O sea, los egipcios, que en este momento era gobernado por el Imperio Otomano, los egipcios estaban completamente sorprendidos por la invasión de Napoleón y ellos estaban luchando con tecnología antiquísima, o sea, desde hace más de 100 años estaban luchando a un ejército europeo moderno con el mejor general de su época y perdieron gravemente. O sea, Napoleón logró derrotar a Egipto muy fácilmente en lo que se llama la batalla de las pirámides, porque fue luchada cerca de las pirámides. Eh, Cuando Napoleón llegó a Egipto, él se volvió básicamente el rey. O sea, él se vestía de turbante, él él le dio derechos a los musulmanes, él puso a los cristianos en posiciones de poder importantes para administrar el poder, pues para administrar a Egipto. Él empezó a leer el Corán, o sea, y él empezó a reformar la sociedad egipcia conforme a su punto de vista. Ya las mujeres se podían quitar el velo, las mujeres tenían derechos, los hombres empezaron a vestir
como europeos. O sea, él quería crear una sociedad ilustrada en Egipto, cosa que el Medio Oriente no había experimentado una sociedad ilustrada hasta ese entonces. Entonces, por primera vez, una sociedad en el Medio Oriente se estaba modernizando, se estaba asimilando a la cultura europea. Napoleón empezó a hacer decretos escritos en árabe y en francés. Napoleón empezó a excavar momias, a detallar sitios arqueológicos. O sea, Napoleón como que se obsesionó con Egipto, pero Egipto no está obsesionado con Napoleón. Porque, sí, porque aunque Napoleón pudo conquistar a Egipto, él nunca pudo controlar a Egipto. El control de Napoleón en Egipto solamente era Alejandría, el Delta y el Cairo. Pero los egipcios se seguían rebelando porque ¿quién es este extranjero que es que le está dando posiciones de poder a los cristianos, que les está dando derechos a nuestras mujeres, que nos está saqueando los sitios arqueológicos? O sea, entonces se seguían rebelando contra él. Pero por ahora Napoleón está feliz de la vida, eh, haciendo su pequeño reino en Egipto y creando la egiptología. Porque sí, Napoleón prácticamente inventó la egiptología, porque él quería investigar la historia de Egipto. Entonces él llegó a todos estos arqueólogos, a los científicos, a los historiadores, a los literarios. Él los llevó a todos a Egipto para que investigan a la historia egipcia. Y por primera vez los europeos se están enterando de las momias, los jeroglíficos, las pirámides, los faraones. Ya como que la gente está por fin teniendo una idea de qué es Egipto y se volvieron obsesionados. De hecho, el Instituto Nacional de las Antigüedades de Egiptología en Egipto, que todavía existe hoy en día, fue fundado durante la época de Napoleón, explícitamente para estudiar la egiptología. El egiptólogo más importante de esta época se llamaba Champollion, que era uno de los historiadores que trabajaba bajo Napoleón. Y él fue famosísimo porque él encontró la piedra Rosetta, que la ven aquí a la izquierda. La piedra Rosetta es la clave para descifrar a los jeroglíficos. Porque los jeroglíficos, o sea, la palabra escrita egipcia, no se había descifrado. No se había descifrado, o sea, era un misterio, la gente no sabía. Pero aquí, hey, miren esto, tenemos una piedra que tiene el mismo texto escrito en griego, en el egipcio de la gente común que se usaba en esos tiempos, y en los jeroglíficos. Entonces ya la gente puede descifrar los jeroglíficos. Entonces ahora la gente está no solo mirando los artefactos egipcios, sino que los están leyendo. De aquí ya empezamos a saber quién es Ramsés, quién es Hatshepsut, quién es, pues Tutankamón todavía no, pero quiénes son todos estos faraones famosos, la mitología. Eso se había perdido. La gente no sabía nada de esto por casi 2000 años y lo volvieron a descifrar y lo volvieron a encontrar. Eso es un milagro científico histórico que pudimos recuperar tanto conocimiento que se había perdido, y todo es gracias a Napoleón. Bueno, en fin, Napoleón está feliz de la vida en Egipto, pero está sufriendo porque todos ya están en guerra con Napoleón otra vez. El Imperio Otomano está enojado que Napoleón les quitó su tierra en Egipto, y Inglaterra está enojada porque Francia está ganando acceso al Mar Rojo, que es vital para el comercio. Entonces ya los dos están luchando contra Napoleón. Entonces Napoleón quiere conquistar al Imperio Otomano, pero para hacer eso tiene que llegar desde Egipto, en África, hasta Constantinopla, en Europa. Entonces tiene que pasar por el Levante, o sea, tiene que pasar por lo que es hoy en día Israel, por Siria, por Turquía,
hasta por fin conquistar a Constantinopla. Entonces Napoleón comienza a marchar hacia el norte. Sube, pasa por Jerusalén, sube, hasta que llega a Acre. Pero en Acre, Napoleón fue derrotado muy fácilmente por el ejército otomano. ¿Y por qué? Pues, pues principalmente porque Napoleón está en un desierto. Los franceses no están acostumbrados a luchar en un desierto, no conocen el lenguaje, no conocen el terreno, no saben nada. Y al mismo tiempo se están muriendo de hambre y de sed, y al mismo tiempo las tribus indígenas, o sea, los beduines los están matando eh, mientras que están marchando por el desierto. Entonces el ejército de Napoleón llega a Acre ya muertos de la sed y con menos soldados y llega el ejército otomano y acaba con ellos. Esa es una de las pocas derrotas de Napoleón. Em, pero, pues sí, esta es una de las pocas derrotas de Napoleón. Entonces Napoleón tristemente empieza a volver a Egipto. Y Napoleón en este momento, él quiere volver pues él quiere volver a intentarlo. O sea, él quiere volver a intentar a conquistar al Imperio Otomano, pero no puede. Porque justo en ese instante empezó la guerra de la Segunda Coalición. Entonces Napoleón tiene que volver a Francia. Entonces Napoleón vuelve a Francia em, eh, derrotado y muy enojado, porque justo antes de irse de Francia, pues justo antes de irse para Francia, Napoleón recibe la noticia que su esposa le está siendo infiel con un soldado en el ejército ahí en Francia. Entonces Napoleón se fue de un momento a otro a Francia para ayudar a derrotar a la coalición y para castigar a su esposa. Pues obviamente él se fue más para servir en la guerra, pero también la gente dice que, ay, es que se fue porque se puso celoso de la esposa. Entonces ya los ingleses empiezan a hacer propaganda política que lo demuestra como un enanito y la esposa es una gorda, indecente. O sea, los ingleses, si uno ve la propaganda política que hacían de Napoleón en esa época, es horrenda, porque lo detestaban. Entonces Napoleón llega. Ah, no, y para colmo, una nave que contenía las cartas de amor que Napoleón le mandaba a Josefina fue capturada por los ingleses y las cartas de amor fueron distribuidas por toda Inglaterra, por toda Europa. Y esas son las cartas íntimas de Napoleón. Entonces ya todo el mundo les está burlando de lo que él le decía a la esposa y ya todo el mundo sabe de la infidelidad de los dos. Entonces ya vuelve como, ya toda Europa lo está volviendo como él, pues se está burlando de él. Pero los únicos que no se están burlando de él son los franceses. Porque Napoleón llega a Francia y se pinta a él como el héroe. Ya es el héroe que luchó en Egipto. Ya es el héroe que descubrió todo esto. Ya es el héroe que ganó esta fama para Francia. Y ya es el héroe que los va a salvar de la segunda coalición. Porque sí, Napoleón llega. Porque sí, es que Napoleón, mientras estaba en Egipto, él escribía su propia propaganda política. Entonces, mientras que él estaba ahí perdiendo en Egipto, le estaba mandando reportes al gobierno francés. Ay, no, estamos bien, estamos perfectos, sí, estamos ganando, tanta gloria, estamos ganando. Entonces, él llega a Francia y toda Francia cree que está ganando, pues cree que él triunfó en Egipto. Entonces, la reputación de Napoleón sigue intacta. Pero bueno, ya estamos en la segunda coalición.
Otra vez esta coalición sirve para acabar con la Primera República, pero esta vez Francia tiene un poco más, algunos aliados. Número uno, tiene aliados en Italia, que esos aliados eran los reinos que estableció Napoleón en su primera campaña italiana. También está Francia, que se quiere, perdón, también está España, que se quiere aliar con Francia, y algunos otros países como Dinamarca, Noruega y los Países Bajos, porque ya el hecho de ser una república no es tan impensable como era hace 10 años, pero todavía Francia sigue como el bicho malo de Europa. Napoleón otra vez invade a Italia por el sur y sale hacia el norte y gana la batalla de Marengo, que es un pueblo en el norte de Italia o tal vez en el sur de Austria. Y él los derrota tan fácilmente que el resto de Europa se rinde. Entonces serían dos coaliciones, dos victorias de Napoleón. Ya Napoleón es el superhéroe de toda Francia y sus ambiciones a duras penas están comenzando. Bueno, Napoleón termina la guerra de la Segunda Coalición en la cima del mundo. Él ha derrotado a dos coaliciones europeas. Él es el héroe de Francia en Egipto. Él es el salvador de la República. Entonces él ya es tal vez el hombre más popular en toda Francia. El hombre más odiado en el resto de Europa, pero el hombre más popular en toda Francia. Entonces Napoleón, poco después, tiene una reunión con dos hombres del gobierno, Jean-Jacques Regis de Cambacérès y Charles-François Lebrun. No se tienen que acordar de sus nombres porque no importan. Pero ellos son unos representantes, unos miembros del gobierno que quieren establecer un triunvirado. O sea, ellos quieren. ¿Ustedes se acuerdan como en la historia de Roma, César, Pompeo y Craso, otro rico importante de Roma, se volvieron los líderes del Imperio Romano en lo que se llama el triunvirado? Pues básicamente estaban intentando hacer lo mismo. O sea, ellos querían tomar control absoluto de Francia y dividirla entre tres. Em, entonces ellos dos querían ser los líderes de Francia y hacer una dictadura entre los dos, pero necesitaban a alguien popular para ganar el apoyo del pueblo. Entonces invitan a Napoleón a unirse a la dictadura de ellos dos. Entonces juntos ellos tres hacen un golpe de estado y Napoleón queda como cónsul de Francia. O sea, ese era su título nuevo, cónsul. El título cónsul es un título romano que usaban los presidentes básicamente de la República Romana y que eventualmente sería el título que tomaría César. Pero ya, porque todo el mundo tiene nostalgia por el Imperio Romano en esta época. Todos quieren ser como Roma. Entonces Napoleón ya es declarado cónsul de Francia junto con estos dos. Eventualmente, Napoleón, siendo el más popular y el más inteligente del trío, toma poder absoluto por él mismo. O sea, esos dos ya no importan, solo Napoleón. Y Napoleón empieza a tener ideas. Porque Napoleón tiene una idea muy específica para crear una Francia moderna. No es tan radical como los jacobines, pero tampoco es conservador. Él está como en el medio. Primero, él estableció un banco central y reformó el sistema de impuestos. Segundo, empezó un sistema pues, para ayudar a los pobres en Francia, porque después de las guerras y la revolución muchos quedaron pobres. Y tres, volvió
Francia volvió a ser un país católico. Porque sí, porque nadie estaba feliz con lo que le hicieron a la iglesia. Tal vez algunos de los burgueses y los ricos y la gente de París estaba enojada con la iglesia, pero el resto de Francia todavía era muy católico, muy devoto, muy conservador. Entonces, para ganar el apoyo del resto del pueblo francés, Napoleón hizo un trato con el Papa, donde Francia podía volver a ser un país católico, podía volver a tener la iglesia, los sacerdotes podían volver a decir la misa, em, pero, pero los sacerdotes le daban, pues, pero le eran leales más a Napoleón que al Papa. Al Papa no le gustó mucho esta idea, pero si es necesario para volver a hacer que Francia sea católica, pues el Papa pues, estuvo medio de acuerdo. Además es que Napoleón era muy poderoso en esta época, entonces el Papa no quiere luchar contra Napoleón. Entonces, bien, Napoleón, el catolicismo vuelve a Francia. Si ustedes se están preguntando si Napoleón era católico, es muy complicado, porque en teoría Napoleón era católico. Napoleón era, pues Napoleón siempre decía que la mejor religión es el catolicismo, la religión más correcta es el catolicismo, todo eso, él estaba muy a favor del catolicismo en teoría, pero también él hacía algunas cosas que no eran súper católicas. Por ejemplo, él le fue muy infiel a su esposa varias veces y sin remordimiento. O sea, él se acostaba con todas con todas prácticamente, aunque seguía queriendo mucho a la esposa. Además, Napoleón tenía unas ideas a veces, o sea, él se obsesionaba con cualquier religión que le convenía. O sea, en Egipto, él se vestía de turbante y leía el Corán y decía que ay, el Islam es lo mejor del mundo, Mahoma tenía la razón de todo, bla, bla, bla. Pero después cuando estaba hablando con los ateos, él decía, pues, la religión es útil, pero al fin y al cabo, el ateísmo tal vez es un poco mejor. O sea, él cambiaba de religión cuando le daba la gana, o sea, cuando le servía las ambiciones políticas. En teoría era católico, pero en realidad era, pues al fin y al cabo, Napoleón creía en él mismo más que en cualquier religión. Pero tal vez lo más importante que hizo Napoleón durante su reinado fue establecer el Código Napoleónico, que reformó a las leyes de Francia, porque ya en ese momento la Francia tiene las leyes de la monarquía y las leyes locales y las leyes de la república. Entonces Napoleón quiere hacer una ley que todos deben seguir. Y ahí, y ahí escribió el Código de Napoleón o el Códice de Napoleón y esta de aquí en adelante es la ley de Francia. Em, Él le dio muchos derechos al pueblo, o sea, el pueblo tiene los mismos derechos que tenía bajo la República, siguió con muchas de las ideas revolucionarias, pero también volvió como a la normalidad, o sea, como les digo, volvió a la iglesia, volvió a tener los días y las semanas de viejas, o sea, ya es enero, febrero, marzo, y no los meses de la República. O sea, él acabó él acabó con todo eso del radicalismo, prohibió el culto de la razón, prohibió todos esos cultos revolucionarios, él prohibió la persecución de los clérigos. eh, y él como que por lo general fue muy moderado en todo menos los derechos de las mujeres. Él era el más machista del universo. O sea, él estaba opuesto a los derechos de las mujeres completamente. O sea, las mujeres perdieron derechos bajo Napoleón. Ok, entonces eventualmente Napoleón decidió volverse emperador.
No sabemos precisamente la razón por qué quiso volver a una monarquía. Pues obviamente por poder, pero Napoleón ya en ese momento era dictador, entonces no se sabe exactamente por qué necesariamente. Sinceramente, mi opinión es que fue por orgullo, porque Napoleón era muy orgulloso. Ese es el pecado, ese es el pecado capital de Napoleón, es el orgullo. Entonces Napoleón, y además Napoleón quería ser un líder legítimo en Europa, porque Europa no reconocía a la República Francesa, Europa reconocía a la monarquía todavía. Entonces Napoleón pensó que si se volvía un monarca, tal vez Europa lo podía aceptar. Al fin y al cabo eso no pasó. De hecho, Europa lo empezó a odiar mucho más después de que se volvió emperador, pero sí. Y si se preguntan por qué se volvió emperador y no rey, otra vez es por nostalgia al Imperio Romano. O sea, mírenlo, él tiene la corona esa romana, así, todo eso. O sea, él es emperador igual a los emperadores de Roma, no a los reyes. Él es emperador, como César, pues no como César, pero como Augusto, como Trajano, como Constantino, el gran líder de Europa, como Carlomagno. Entonces Napoleón y su esposa fueron coronados en la Catedral de Notre Dame en frente del Papa y todos los nobles. Eh, él le rindió honores más honores a todos sus, pues a todos los que le eran leal a él. Él, él estableció como órdenes militares, él les dio medallas a todo el mundo. Y por último, antes de que el Papa lo iba a coronar, Napoleón le arrebató la corona al Papa y se la puso en su propia cabeza, porque él quería mandar el mensaje que el Papa no es mi jefe, Dios no es mi jefe, Napoleón, yo soy Napoleón y yo soy el único líder. Entonces, y además él también le coronó a su propia esposa. Entonces aquí ven a la esposa arrodillándose ante él, a Josefina arrodillándose ante Napoleón y Napoleón dándole la corona a ella y el papá allá atrás mirándose como un poco gruñón porque el papa le está, porque Napoleón le quitó la corona a él. Entonces sí, ya Napoleón Bonaparte es el emperador de Francia. Ya estamos en 1808, ya estamos en pleno siglo XIX. Y justo después de esto comienza la guerra de la tercera coalición. Y sí, hay muchas coaliciones, ni siquiera hay muchísimas. Esta guerra fue luchada porque la gente se estaba cansando de Napoleón y no querían que él se declarara emperador, entonces otra vez volvieron a luchar contra él. Entonces, otra vez España e Italia están al lado de Napoleón. Italia especialmente los italianos eran como los aliados principales de Napoleón, porque Napoleón los liberó a todos del Sacro Imperio Romano y él estableció varios reinos pequeños, no, perdón, varias repúblicas pequeñas en el norte de Italia, entonces, con el fin de ser sus títeres en Italia. Entonces Italia y España y los Países Bajos y Bavaria esta vez ayudaron a Francia a derrotar a las potencias mundiales que eran Austria, Rusia y Gran Bretaña. Y Napoleón ganó esta coalición otra vez, o sea, ya vamos 3-3. Y ustedes se deben estar preguntando, ¿por qué está ganando tanto Napoleón? Bueno, por tres razones. Número uno, la lealtad del ejército. Napoleón comía con sus soldados, él inspiraba lealtad,
él hacía discursos importantes, pues importantes e inspiradores para inspirar a sus soldados antes de las batallas. Él, él como que les metía ideas a las cabezas de que nosotros somos los héroes, vamos a derrotar a los malos y vamos a ser famosos por toda la historia. O sea, él como que inspiraba lealtad, inspiraba orgullo en los soldados. Entonces ellos luchaban por él gustosamente. Además, él no era noble, o sea, él tenía su rango porque luchó por ese rango. O sea, él era soldado y por eso los soldados lo respetaban. Número 2, decepción y sorpresa. Napoleón era famoso por tener conocimiento del terreno donde luchaba y usarlo a su ventaja. O sea, si, no sé, si hay un río y en vez de cruzar el río, esperen hasta que el enemigo cruce el río y atáquenlos mientras que están cruzando para que estén en una posición más débil. O si el enemigo está esperando que nosotros vengamos por un lado, nosotros vamos a ir por otro lado. Y así como que confundía a los generales enemigos. Pero la razón principal porque Napoleón seguía ganando tantas batallas era la rapidez del ejército. Porque mientras que los otros ejércitos marchaban lentamente y tenían caballos y carrozas y burros em, cargados de comida y necesidades. Napoleón y sus soldados no tenían como, no traían casi comida y necesidades con ellos. Ellos eran solamente el ejército y ya, no había apoyo. El ejército de Napoleón vivía con lo que encontraban en el camino. O sea, en vez de traer 100 sacos de patatas para el ejército, el ejército venía a cualquier pueblito y demandaba comida de los que vivían en el pueblo. O sea, y así, sin tener que cargar con la comida y los enfermos y las necesidades así, el ejército de Napoleón era mucho más rápido que el ejército del resto de Europa. Y era como un sistema de guerra que no había sido visto hasta ese entonces. Napoleón era como que introdujo un sistema de guerra moderno que la gente no conocía hasta este momento. La guerra de la Tercera Coalición terminó con la famosísima Batalla de Austerlitz. La Batalla de Austerlitz es el triunfo más importante de Napoleón, porque es un triunfo estratégico tremendo. Napoleón y sus cañones se quedaban en unas colinas más allá del río. Entonces, para perseguirlos, entonces él mandó a la mayoría de su ejército hacia como más cerca al río y para que el ejército enemigo los persiguiera ahí cruzando el río. Esta batalla fue luchada en el invierno. El invierno estaba tan frío que el ejército enemigo podía cruzar por encima del río porque se había congelado. Y justo mientras que el ejército enemigo estaba cruzando el río congelado, Napoleón mandó a sus cañones a disparar al ejército. Entonces rompieron el hielo que estaba debajo del ejército enemigo y se hundieron todos. Pues no todos, pero se hundió la mayoría en este río congelado gracias a los cañones de Napoleón. Y de ahí Napoleón ordenó la carga y su ejército despachó al resto del enemigo. Yo sé que no lo estoy describiendo súper bien porque uno, estoy en español y dos, no conozco muy bien las tácticas militares en general, pero si lo quieren investigar más, se llama la batalla de Austerlitz en 1805. Es una de las batallas más famosas de la historia.
y se perdió la mayoría del ejército austriaco en esta batalla, o sea, fue devastadora. Y por eso firmaron una paz, por fin. Y ya con esto Napoleón está aún más triunfante. Ya no solo tiene aliados en Italia y en España, sino que Napoleón empieza a tomar territorio en Alemania. Entonces, quiero que miren a este mapa aquí. Este verde oscuro que ven aquí es Francia. O sea, miren, Francia tiene este territorio en Cataluña, Francia tiene este territorio en el norte de Italia y Holanda también. Eh, el verde clarito son países como súbditos de Francia, son posesiones de Francia, pero no es parte de Francia completamente. O sea, tenemos a Nápoles, tenemos a España, tenemos a Polonia, pero aún más importante tenemos a Alemania, porque Napoleón sabía que Alemania era como de las bases más importantes, pues una de las regiones más importantes que controlaban las coaliciones. Entonces él quería controlar a esa región en el centro de Europa. Entonces él estableció la Confederación del Rino, em, que era como una confederación de los pequeños estados y principados alemanes que, que al fin y al cabo iban a reemplazar al Sacro Imperio Romano. Entonces, estos países aquí en el mapa a la derecha, todos se unieron en esta confederación bajo Francia. Y ya cuando el emperador de Austria, o sea, el Sacro Emperador Romano, vio esto, vio que ya había perdido la mayoría del Sacro Imperio Romano, ya Italia ha caído, Alemania ha caído, ya solo le queda Austria. Pues el Imperio Austriaco sigue siendo muy grande, pero ya la gran mayoría de las posesiones del Sacro Imperio Romano ya le pertenecen a Francia. Entonces el emperador de Austria oficialmente acabó con el Sacro Imperio Romano, decretó el fin del Sacro Imperio Romano. Ese imperio que ha existido desde la época de Carlomagno, por fin ha caído, gracias a Napoleón. En los territorios que Napoleón conquistaba, Napoleón siempre intentó establecer, ideas revolucionarias, promulgar ideas revolucionarias, o sea, los derechos del hombre, el nacionalismo. Pues el nacionalismo no tanto, eso fue más consecuencia y esa fue una consecuencia sin intención. Vamos a hablar más de eso eventualmente, pero él trajo la idea de los derechos del hombre, las ideas de la ilustración, la idea de una república. Él trajo todo eso. Sí, entonces los pueblos que conquistaba Napoleón, algunos lo querían mucho y algunos lo detestaban por ser conquistador. Y vamos a hablar de los efectos de eso más adelante. Por último, quiero traerles la intención otra vez al mapa de la izquierda. Sabemos que es este verde oscuro, sabemos que es el verde claro, pero ¿qué es esta masa enorme como entre oscuro y claro aquí en el este? Pues aquí ven a Austria, Prusia, Escandinavia y Rusia. Y estos son los países que estaban luchando contra Napoleón. Entonces, ¿por qué están aliados con él? Pues porque ya después de luchar y perder 3 guerras contra este hombre, ya todos se han dado cuenta que es casi, pues ya todos están empezando a dar cuenta que no importa, pues que no van a ganar nada a luchar otra vez contra Napoleón. Entonces ellos como que se unieron al sistema continental voluntariamente para no tener que luchar contra Napoleón. Ellos siguen siendo independientes, pero
pero ya por lo menos reconocen al reinado de Napoleón, aceptan que Francia ya es un imperio, no van a intentar en teoría no van a intentar a luchar más contra Francia y más importante, no van a hacer comercio con Inglaterra, o sea, perdón, con Gran Bretaña. Porque mientras que Napoleón era un genio militar en la tierra, él no podía llegar a las islas británicas porque eran unas islas. Y Bretaña tenía eh, l- l- la armada más poderosa del mundo. Entonces, ¿cómo gana una guerra contra Gran Bretaña si no los pueden derrotar en el mar? Bueno, la derrotan en el comercio, porque Gran Bretaña depende mucho del resto de Europa económicamente. Entonces, para derrotar a Gran Bretaña, Napoleón hizo que el resto de Europa, excepto Portugal y el Imperio Otomano, porque ellos como que no tenían nada que ver, hizo que el resto de Europa terminara de hacer comercio con Gran Bretaña. O sea, ya Gran Bretaña queda aislada económicamente. Ese era el propósito del sistema continental. Básicamente solidificar el poder de Napoleón y acabar con Gran Bretaña. Pero no dura por mucho tiempo. Em, pero por ahora sigue. Seguimos en el sistema continental. Napoleón controla a su imperio. Muchos países ya son sus vasallos y los países que no le pertenecen a él o que no le dan lealtad a él, por lo menos están en el sistema continental donde no quieren hacer comercio contra Gran Bretaña. Entonces ya Napoleón, con casi toda Europa bajo su influencia, Napoleón quiere acabar con Gran Bretaña de una vez por todas e intenta invadir a Gran Bretaña en lo que se llama la Batalla de Trafalgar. Este fue otro de las catástrofes militares de Napoleón, porque Napoleón había construido una armada tremenda para luchar contra Gran Bretaña, pero perdió en esta batalla y perdió toda su armada. Entonces, desafortunadamente para Napoleón, Gran Bretaña sigue existiendo. Y aún peor, ya que el ejército y la armada de Napoleón quedaron derrotadas, el resto de Europa volvió a luchar contra él, justo después de que decidieron que no iban a luchar más contra él, y comienza la guerra de la Cuarta Coalición. Ok, ven que ya por lo menos Austria, el Imperio Austriaco, no está luchando contra Napoleón porque ya ellos han perdido tanto que ya ni siquiera vale la pena. Entonces ahora Napoleón solamente tiene que luchar contra los aliados de Gran Bretaña que lo habían traicionado. Prusia, Suecia y Rusia. Otra vez Napoleón derrota a las potencias europeas porque miren a este mapa, ya es más azul que rojo. Entonces Napoleón invade a Prusia y la conquista. Napoleón empieza a llegar a Rusia y los rusos ahí empiezan a tener miedo de Napoleón y se rinden. Entonces Napoleón tuvo una reunión con el zar de Rusia donde conversaron, se hicieron amigos, se besaron. Pues se besaron como gesto diplomático, pero muy charro. Aquí incluso ven como un- ya lo ven ahí a la derecha besando al zar Nicolás de Rusia. De hecho, hay, mm, hay algunos que dicen que Napoleón le dijo a Josefina que si el zar no hubiera sido un hombre, me hubiera gustado casarme con él. O sea, si el zar hubiera sido una mujer, me gustaría casarme con él. O sea, de ellos sí ellos sí se volvieron como muy amigos, aunque eran enemigos mortales políticamente. Pero ellos como que tenían empatía el uno con el otro. Ok. Después de la guerra de la Cuarta Coalición, se muere el rey de España. Y
como España ha sido el aliado de Francia durante la mayoría de estas guerras, em, España le pide a Francia que decida quién va a ser el próximo rey de España. Hay dos pretendientes al título y Napoleón, eh, y Napoleón es el que tiene que decidir cuál de los dos va a ser el rey de España. Entonces Napoleón decide que el rey de España va a ser su hermano. Sí, el hermano de Napoleón, que no era español, que no tenía nada que ver con España. Ya según Napoleón es el rey legítimo de España. Entonces Napoleón invade a España con todo su ejército otra vez, pero los españoles no están ni cinco de felices con Napoleón, entonces ellos arman una resistencia tremenda. Napoleón y su ejército sigue luchando en España por varios años. Y este es como el principio, pues esa es como la primera vez en que las cosas de verdad empiezan a, a, a ir mal para Napoleón. O sea, sí, Napoleón ha tenido sus problemitas. O sea, él perdió en Egipto, su armada se hundió luchando contra Gran Bretaña. Pero este es el momento en que las cosas empiezan a ir medio mal para él. Porque el ejército de Napoleón, que él ha estado entrenando por más de una década en este momento, el ejército que es profesional, que es leal a él, que ha luchado por tantas guerras, que está ya tan preparado, tan listo, este ejército se empieza a morir en España. O sea, todavía no es nada por lo que se tiene que preocupar, pero ya por primera vez Napoleón está empezando a tener pérdidas graves. O sea, ya se están muriendo muchos de sus hombres, de los hombres buenos que él ha tenido toda la vida. Entonces, esto es como que Napoleón durante esos años él está luchando en España y no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Al fin y al cabo, Napoleón perdería en España. Y al fin y al cabo, esta guerra peninsular en España sería solamente una distracción, una pérdida de tiempo para él, una pérdida de hombres para él. Entonces aquí es como empieza a ir mal. Bueno, otra vez la guerra de la Quinta Coalición. Austria y Gran Bretaña tomaron ventaja de Napoleón mientras que estaba luchando en España e intentaron destronarlo otra vez. Uno creería que ya por fin se rendirían estos europeos, pero no se rindieron. Esta fue muy fácil. De hecho, se terminó en un par de meses, duró 4 meses. Napoleón llevó a su ejército a Austria, casi captura Viena cuando los austríacos se rinden. Y para asegurarse que no va a haber otra guerra contra Napoleón, Napoleón se casa con la hija del emperador de Austria, que se llama María Luisa. Pero, hey, ¿acaso Napoleón no tenía una esposa? Pues sí, él tenía a Josefina, que él adoraba a Josefina. Él le escribía las cartas más bonitas, las cartas más lindas, o sea, él moría con ella. Pero no era monógamo. Entonces, Napoleón no era monógamo. Entonces Napoleón se divorció de Josefina, le dio una mansión ahí en el campo y le dio mucha plata y él la visitaba con regularidad, pero se divorció de ella. Ella como que medio le perdonó, pero todavía como que no. Ahí como que se acaba esa relación, aunque ellos seguirían siendo aunque ellos se seguirían queriendo mucho, porque ellos se querían mucho al final. Josefina se enamoró de él también, o sea, aunque era una relación increíblemente disfuncional, era una relación de amor al fin y al cabo, pero Napoleón la echó para un lado para casarse con esta muchacha de 18 años
O sea, Napoleón ya tenía como 30, 40 años, ya no es joven, pero se casó con esta muchacha de 18 años para mantener una relación, para mantener una alianza con Austria. Una alianza que desafortunadamente no seguiría por mucho tiempo. Ellos eventualmente podían tener un hijo. Napoleón no podía concebir con Josefina porque Josefina cuando se casó ya era muy vieja. Entonces, esa es otra razón por qué Napoleón abandonó a Josefina, porque ella no podía tener hijos. Y está así. Entonces, poco después, Napoleón tuvo un hijo, que lo ven aquí a la derecha, llamado Napoleón II, y Napoleón lo declaró rey de Roma. Entonces, cuando se dice el dicho en Colombia hablando del rey de Roma, tal vez se refieren al hijo de Napoleón, no se sabe. Bueno, a pesar de la derrota en España, Napoleón sigue en la cima del mundo, básicamente. En 1809, Napoleón es el hombre más poderoso de todo el mundo. O sea, fácilmente es el hombre más poderoso de todo el mundo. Toda Europa está bajo su comando, o por lo menos aliado con él. Tiene un hijo, tiene un imperio que es increíblemente leal a él. Tiene un ejército profesional, el mejor ejército en Europa, aunque muchos se han muerto en España. Napoleón es el rey de Europa prácticamente en este momento. Pero como todos dicen, el orgullo viene antes de la caída. Napoleón decide invadir a Rusia. ¿Por qué invade a Rusia? Si ya en teoría estamos en paz. Bueno, por la única razón que Rusia otra vez empezó a hacer comercio con Gran Bretaña. Entonces Napoleón está enojado con Rusia porque Rusia en teoría debería estar aliado de él. Pero no, Rusia sigue traicionándolo una y otra vez, cuando Rusia en teoría no debería hacer comercio con Gran Bretaña. Rusia sigue rompiendo los tratados. Entonces Napoleón, ya como dueño de Europa prácticamente, decide derrotar a los rusos de una vez por todas para que no interfieran con su plan para destruir a Gran Bretaña económicamente. Entonces empieza a marchar hacia Moscú. Marcha a través de Europa. El ejército más grande que se había visto Europa hasta ese momento. Tun, 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 tun. Poco a poco hacia Rusia, hacia Moscú. La nobleza rusa empieza a pensar que Napoleón es el anticristo. Y se están muriendo de miedo. Ellos vienen. Ellos están empezando a huir de Moscú, porque Moscú, aunque no es la capital, es la ciudad sagrada de Rusia. Pues en esta época la capital era San Petersburgo, pero Moscú es la capital de Rusia, la capital espiritual de Rusia, por lo menos, la capital cultural de Rusia. La captura de Moscú es una victoria simbólica más que una victoria más que una victoria táctica. Entonces Napoleón empieza a marchar hacia Moscú y los rusos lo defienden en la batalla de Borodino, justo a las afueras de Moscú, la batalla más grande de las guerras napoleónicas. Miles de muertos en esta batalla, la batalla más grande hasta en las últimas varias décadas. O sea, es una batalla climática y Napoleón sale triunfante. Napoleón entra a Rusia como entra a Moscú como creyéndose el rey. Él entra, él, él entra al Kremlin, él entra a la catedral esa de San Basilio, él entra a la ciudad santa de Rusia.
Nadie puede conquistar a Rusia, ni siquiera Hitler con todo su ejército tremendo no pudo conquistar a Rusia. Pero Napoleón está ahí en Moscú, en la cima de su triunfo. Él es el gran hombre en la historia. Él es Alejandro Magno, él es César, él es Genghis Khan, él es el mejor. Pero en este momento de triunfo empieza Cristo a padecer. Napoleón llega a Rusia y tiene su momento de victoria. Pero lo que él no sabía era que los rusos, justo antes de perder a la ciudad, dejaron ir a todos los presos y les dieron órdenes de quemar a Moscú a cenizas. Entonces los rusos ellos mismos quemaron a su propia ciudad para que Napoleón no pudiera quedarse con ella, porque Napoleón no puede conquistar a Moscú si no hay Moscú. Entonces de la noche a la mañana Napoleón se despierta a encontrar que su ciudad que acaba de capturar está en llamas. Todo se pierde. ¿Y por qué? ¿Por qué harían esto? Porque si se acuerdan, Napoleón eh, no llevaba recursos, o sea, él llevaba el ejército, las municiones y ya, él no llevaba comida con ellos, él no llevaba provisiones. Él, y eso, aunque lo hacía muy rápido en las batallas, lo hacía vulnerable. Y los rusos sabían eso. Entonces, los rusos sabían que Napoleón quería conquistar a Moscú antes del invierno para que él y sus soldados se podían quedar ahí y seguir comiendo y sobreviviendo durante el invierno. Pero ¿qué pasa cuando no hay comida? Entonces los rusos a propósito quemaron a toda la comida en Moscú, a todas las provisiones que podía haber encontrado Napoleón en Moscú, solamente para que Napoleón no pudiera tener acceso a ellos. Entonces Napoleón ya no tiene más alternativa que retroceder. Y esto pasa en octubre. Y entonces después de octubre comienza el invierno. Para que entiendan, esta es una gráfica de la marcha de Napoleón hacia Rusia. Napoleón empieza en Lituania, aquí, si ven el mouse, aquí. Entonces, entre más gruesa la rayita, más hombres, ¿ok? Napoleón comienza con con 100,000 hombres. Tremendo. Y marcha, 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 marcha. Y obvio, en las varias batallas los hombres empiezan a morir. Mueren, 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 mueren. Y llegan a Moscú. Pero ya que no hay provisiones, se tienen que ir otra vez. Y miren qué tan delgadita se está volviendo la raya. Se murieron, creo que el 80% del ejército o el 90% del ejército se murió en esta campaña. Todo ese ejército que había entrenado a medida de casi 20 años, ese ejército que había luchado con él, que había sido leal a él, que había tenido esa experiencia, muertos, casi todos. Y los otros países de Europa saben que esto está pasando y toman su ventaja para terminar con Napoleón de una vez por todas. Y comienza la guerra de la Sexta Coalición en 1813 a 14. Ya miren que incluso los países en Alemania que conquistó se están rebelando. Austria está luchando contra él, Rusia, Prusia, España, Portugal, Bretaña, los Países Bajos, Escandinavia. Ya todos los que fingían serle leal a él están luchando contra él para acabar con él de una vez por todas. Entonces Napoleón tiene que llegar a París y entrenar a otro ejército. Ya ese ejército es más como de adolescentes que no saben luchar y ya Napoleón se está envejeciendo. Entonces, ¿qué puede hacer?
Pero aún así Napoleón sigue sorprendiendo a los europeos. Él empieza a ganar algunas batallas. Él como que casi logra ganar la guerra, pero no puede. Y al fin y al cabo llega a una ciudad llamada Leipzig, en Alemania. Y comienza la batalla de las naciones. Todos estos países prácticamente en en una batalla climática. Y Napoleón, con su ejército débil y sin entrenar, fue derrotado. Napoleón huyó a París, donde intentó hacer un compromiso donde él se podía salir de poder, pero su hijo podía seguir siendo el emperador. Pero los europeos ya estaban tan hartos con él que no querían hacer compromiso. La coalición entró a París y decidieron qué hacer con él. Casi votaron para ejecutarlo, pero pero al fin y al cabo decidieron exiliarlo hacia Elba, una pequeña ciudad en el Mediterráneo, a la costa de Italia. Perdón, ni siquiera una ciudad, una pequeña isla en la costa de Italia. Lo separaron de la esposa, lo separaron del hijo, lo separaron de Josefina, lo separaron de su ejército y sus amigos, sus generales. Lo mandaron a una pequeña isla donde él se podía quedar mirando hacia el Mediterráneo, pensando en lo que había perdido. Francia, después de Napoleón, fue fue em, fue reestructurada por los otros países europeos. Perdió todo el territorio que había conquistado bajo Napoleón y la república y el imperio fueron reemplazados por la monarquía de Borbón otra vez. El sobrino de Luis XVI, Luis XVIII, fue coronado rey de Francia. Y Francia volvió al estado en el que se encontró antes de la revolución. Su héroe Napoleón se encontraba en una isla, solo, pero no derrotado. Napoleón volvió, se escapó en secreto en un barco y volvió hacia París, volvió hacia Francia y empezó a marchar hacia París con con algunos que eran leales a él. Y cada vez que el rey Luis le ordenaba a un ejército para arrestarlo, los soldados del ejército se arrodillaban ante él y lo declararon emperador. O sea, ni siquiera los soldados del rey querían luchar contra él y se arrodillaron ante él y o sea, él se paró enfrente del ejército y él decía: he aquí su emperador, dispárenme el que quiera. Y nadie lo disparaba. Los soldados voluntariamente pues, lo aceptaron como emperador otra vez. Entonces Napoleón con un ejército que había reunido en el camino entró a París, el rey huyó ante él y Napoleón otra vez quedó como emperador. Tristemente, su esposa ya lo había divorciado. Volvió a Austria con su hijo y, y se quedó en la casa de su padre, el emperador de Austria. Y por ahí al mismo tiempo, pues, y ya Napoleón, ya cuando había vuelto a Francia, él quiso volver a ver a Josefina, la mujer que en realidad lo amaba a él y que él lo amaba a ella, pero se murió de cáncer estomacal, si no me equivoco. Pero esta muerte no
esta muerte no le impactó mucho porque él seguía con un plan. Napoleón iba a recuperar a su imperio, pero trágicamente no pudo. Comienza la guerra de la Séptima Coalición. Todos los países de Europa, ya ven, lucharon contra Napoleón otra vez porque no querían una repetición de toda la sangre que había derramada Napoleón estos últimos 20 años, 10 años, no 20 años. Y en la batalla de Waterloo contra, aquí lo ven, el duque de Wellington, Napoleón fue derrotado por última vez. En total solo había vuelto a ser emperador un par de meses, hasta que fue derrotado por las fuerzas combinadas del resto de Europa. Esta vez, aunque no lo mataron, lo volvieron a exiliar a la pequeña isla de Santa Elena en la costa de África. Esta vez no le dieron ni mansión ni nada. Lo mandaron a vivir en la casa de una familia en la familia del gobernador de esa pequeña isla, donde él viviría otros 6 años, poco a poco muriéndose em, y pensando en el imperio que había ganado y perdido. ¿Para qué? ¿Para qué había servido todo esto? El sueño de un hombre con ideas de grandeza había resultado en las muertes de cientos de miles de hombres. Hay algunos que dirían que esto no tenía sentido. ¿Por qué tenían que morir tantos? Y tal vez ellos tienen la razón. Al fin y al cabo, toda esta violencia vino del orgullo de Napoleón. Pero si ustedes tuvieran la oportunidad de conquistar al mundo, ¿no lo intentarían ustedes? Napoleón sirve como una figura bastante controversial. Para unos es un héroe, para otros es el anticristo. Pero yo personalmente veo mucho de mí en Napoleón. Este hombre con una pasión para la historia, para el romance, para la idea de un, para la idea de ver lo que puede hacer, para la idea de cambiar la historia. Todo esto, o sea, me veo tanto en Napoleón, en su actitud, en la manera que ve las cosas, incluso en los discursos. Él dice lo que pienso y yo sé que es un poco orgulloso y bastante bobo de mí compararme con Napoleón, pero no sé, yo tengo como una empatía con él. Yo sé que tal vez no fue un buen hombre, pero de todas las personas que han vivido en esta tierra, sin duda, Napoleón es el más interesante.